aula matemáticamente ricos. Es decir, lo que voy a intentar presentaros son actividades de investigación, es decir, experimentos de investigación con dos elementos tecnológicos que van a ser robots, lo que sería típicamente conocido como robótica educativa, que yo creo que igual si estáis haciendo alguna carrera de, creo que muchos hay de magisterio, imagino, de todo, ¿no? Sí. Pues igual habéis visto elementos como el Vivot, igual os suena, el robot Vivot, os lo presentaré y lo veréis ahora mismo. Y luego también os hablaré del sistema tutorial HIMSS, es decir, un sistema que esto ya es un poquito más complejo porque trabaja con inteligencia artificial y con una serie de parámetros informáticos que ya necesitamos técnicos, pero es un sistema que se ha desarrollado en la Universidad de Valencia. Y bueno, os contaré un poquito, y no quiero entrar en muchos detalles técnicos, pero os contaré un poquito la parte, digamos, de investigación y que intentaré que esté cercana a lo que podáis hacer a lo mejor en el futuro en un posible trabajo fin de grado o en alguna propuesta de aula. ¿De acuerdo? Lo primero que me gustaría recalcar es el papel de la tecnología. El papel de la tecnología en educación. Yo creo que está un poco ya de más hablar de esto, pero yo creo que desde los últimos años ya, desde la pandemia, pues yo creo que el potencial de la docencia online y de las herramientas digitales se ha visto especialmente potenciado. Entonces yo creo que es algo que no está en duda ya. Y lo habéis notado en vuestro día a día, pero el incremento de la tecnología, tanto de uso particular como de cara a la labor docente, pues está en aumento, ¿no? Y aquí pues entraremos ya un poco de discusiones que quizás pues, son ya de carácter un poco más político o social. Es ver si esta fuerte inversión que hemos hecho en las aulas, pues por ejemplo aquí tenemos dos proyectores, ¿no? Ahora mismo no hubo, pues no, ¿por qué? Pero bueno, sería como un ejemplo, ¿no? Vamos a poner dos proyectores, es decir, hay una fuerte inversión, es decir, estos proyectores, por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto, no es que sea una tecnología que puede una persona comprarlo y venir, es decir, es una inversión fuerte. Entonces, realmente tiene potencial, o bueno, si habéis hecho prácticas en coles, yo creo que todo el mundo, en las aulas que habéis estado, quien más quien menos, un proyector siempre hay, pizarras digitales, o en las aulas de la facultad, por ejemplo en Valencia nos pasa que todas las aulas están equipadas con pizarra digital. Profesorado que utiliza la pizarra digital como pizarra digital, cero. Todo el mundo lo gasta para proyectar. Entonces, esa inversión realmente, ¿por qué se hace? ¿Mejora la docencia? ¿Mejora mi docencia? ¿Mejora nuestro aprendizaje? Pues un poquito ese tema sería el que, bueno, aquí vengo a plantear solamente, porque no es objetivo pues, de esta charla, ¿no? Pero sería plantearnos si realmente hay evidencia o no de una mejora significativa en algunos de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya sea del grado, de las clases de máster, de las clases de educación física, de lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra propuesta pues va a ser discutir un poquito el papel de los entornos tecnológicos. Nosotros solemos definir a esta tecnología, porque normalmente no solo es la tecnología en sí, es decir, no solo es el ordenador, o no solo es una tablet, o no solo es un robot, sino que es un robot o una tablet o un ordenador acompañado de una serie de elementos. Entonces, al final, nos gusta llamarlo como un entorno tecnológico, es decir, un contexto educativo en este caso, en el que hay elementos que pueden ser tecnológicos, pero otros que no. ¿De acuerdo? Y todo eso es lo que forma esa tecnología. Aquí tenéis algunos ejemplos clásicos, ¿no? Pues el ordenador de toda la vida, herramientas de realidad aumentada, como podría ser un móvil o pizarras digitales. Todo eso podría ser un entorno tecnológico. Entonces, nuestra pregunta, que no voy a contestar tampoco, pero bueno, voy a dar un poco las pinceladas por las que van a orientar un poquito esta charla también, es eso que llamamos innovación educativa en relación con la tecnología. O sea, ¿es cualquier tecnología algo innovador? Si yo llevo, por ejemplo, un día en mi clase un robot que hoy veréis aquí, ¿es eso ya innovador de por sí? Pues bueno, nuestro leitmotiv sería pues quizá matizar un poquito y adentrarnos en lo que sería la medida, ¿no?, de si realmente esa herramienta tecnológica o ese entorno tecnológico mejora en algo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Si lo que yo estoy utilizando no me ayuda a mejorar ningún elemento o no me ayuda a mí a enseñar mejor ni a vosotros a aprender mejor, pues quizá esa herramienta innovadora está un poco de más en ese contexto, ¿de acuerdo? Es un poco el... Y aquí un poco una viñeta, ¿no? Pues llevándolo un poco al extremo, ¿no? O sea, que al final, si la innovación por sí sola, pues podría ser todo podría ser innovación, ¿no? Cualquier cosa que yo llevo, vengo vestido de amarillo, pues es que es innovación, porque siempre vengo vestido normal, pero hoy vengo con un mono amarillo, por ejemplo, pues podría ser innovador también, ¿no? Si así consigo que atendáis más, pues igual es un elemento innovador también, ¿de acuerdo? Entonces, en esta viñeta estaría un poco ya llevado al extremo, ¿no? Pues la educación innovadora, la innovación educativa. Bueno, entonces, el punto de partida, o nuestro punto de vista, pues será centrar la atención en aquellas tecnologías que realmente me reportan un beneficio y sobre un proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando hablo de beneficio, aquí sí que nos iríamos a beneficios medibles, es decir, necesito hacer lo que sería ya una investigación y conseguir medir de alguna forma que mis alumnos aprenden mejor o que mis profesores pueden explicar mejor o enseñar mejor con esa herramienta, ¿vale? En una situación, en un contexto en el que aparece esa herramienta que en este caso veremos. Y bueno, esto sería un poco el punto de partida. Aquí como ejemplo, pues bueno, tenéis os he puesto algunas herramientas, pero es una especie de vídeo, que en el vídeo, bueno, luego lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero este sería el tutor, sistema tutorial inteligente, en el que aparece un enunciado y el alumno o la alumna pues lo que debe hacer es ir resolviendo con una interfaz que aparece en el momento en que le da a aceptar. Si os fijáis, pues bueno, en este caso voy a parar un momento para que veáis el problema, no sé si con Select, no sé si lo veis desde ahí, pero bueno, el problema aparece en azulito y dice, hemos guardado 180 naranjas en 2 sacos de distinto tamaño. En el saco grande hemos introducido 30 naranjas más que en el otro. ¿Cuántas naranjas tiene cada saco? Este problema, si empezáis a hacerlo o pensarlo, pues bueno, sería una forma de hacerlo, con papel y lápiz podéis empezar a pensar estrategias. En este caso el problema aparece con una herramienta tecnológica en la que te permite solicitar ayuda. Aquí la primera ayuda que solicita, pues el tutor le dice, te sugiero asignar una letra a una cantidad desconocida. Esto, si habéis visto alguna cosita en clase de didáctica de las matemáticas, pues esto lo que tiene que ver es con una resolución algebraica. Es decir, el tutor intenta que se aborde la resolución por una vía algebraica. No obstante, si os fijáis en la interfaz, esta interfaz que os digo que es un poco antigua, pero la interfaz permite cambiar un modo como aritmético. Y ahí, en ese modo, aparecen una serie de candelabros, ¿vale? Esto luego lo desarrollaré un poquito más con la versión moderna, pero si os fijáis aquí el resolutor empieza, no sé si se ve de lejos, pero el resolutor empieza diciendo o haciendo un 180 menos 30. ¿Tiene sentido eso para alguien? 180 menos 30 tendría sentido para alguien. No. ¿No? ¿Alguien le ve sentido a esa cantidad, a esa operación? 180 menos 30. Este problema se las trae un poquito aquí, pero... ¿Nadie le ve sentido a la cantidad esa, 180 menos 30? Pues lo voy a dejar ahí porque no quiero entender. Pero sería como, si quitas el exceso de naranjas, o sea, en un saco hay 15 más, en un saco hay 30 más que en el otro, ¿no? Sería quitar el exceso de naranjas. ¿Qué consigues si quitas el exceso de naranjas? La diferencia. Las 30 son la diferencia. Si quito esos 30 naranjas, ¿qué consigo? ¿Cuánto hay de los Que los dos sacos tengan la misma cantidad de naranjas. ¿Alguien ve cómo resolverlo ya aritméticamente? ¿Qué podrías hacer ahora? ¿No? No, tú no lo ves, ¿no? Claro, 180 menos 30. 180 menos 30 no tiene sentido. Este problema tiene su historia porque es una cantidad que no es lo que uno haría, ¿no? Pero realmente estás quitando el exceso de naranjas
Y lo que consigues así son dos sacos con el mismo número de naranjas. De manera que si esa naranja las divides entre dos, ya consigues los sacos iguales y las 30 que te sobran, ¿qué haces? Se la comen. ¿Te las comes? No, así no resuelves el problema, ¿no? Se las sumas al saco grande y ya está, ¿vale? En este caso, bueno, no viene a caso, pero es un problema que realmente resolverlo de forma aritmética, como habéis visto, es poco intuitivo. No, aparte hay cosas que no solían ser lo normal. Pero bueno, lo que interesa aquí es que os fijéis un poco que el sistema te va dando algunas pistas, ¿no? Pues puedes definir el número de naranjas en el saco pequeño a partir del número de sacos, que son 2 sacos, y lo que acabas de hacer, que es el número de naranjas, que eliminas el exceso, que son esas 150, esas 180 menos. ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente para que veáis. Aquí lo que está pasando es que la máquina, porque esto es una máquina, está guiando el proceso de resolución. Te está dando pistas y de alguna forma la máquina sabe dónde estás, en qué punto. ¿De acuerdo? Otros ejemplos de tecnología podría ser pues, GeoGebra, que igual habéis visto también en algún momento de la carrera, o lo veréis en alguna asignatura de didáctica. GeoGebra que te permite hacer pues, cosas interactivas, ¿vale? No voy a entrar en detalle. Otro elemento tecnológico pues, podría ser el pivot, que en una configuración de aula pues, se usaría así. ¿El pivot lo habéis visto? Alguien lo habrá visto, ¿no? En educación se utiliza bastante, ¿vale? Ahora hablaré un poquito más de esto, ¿de acuerdo? Y otros ejemplos, pues podría ser también de robótica educativa, pues otros robots de suelo, como podrían ser estos pequeñitos, Ozobot, que hoy no hablaremos de ellos, pero podrían ser otro tipo de robots que se utilizan pues, para hacer tareas, como podría ser de este estilo, ¿no? Típicamente de ciencias sociales, ¿no? De orientación. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos alguna más. Voy a entrar un poco a hablaros con un poquitín de detalle del sistema tutorial que acabáis de ver, en su versión un poco más moderna, que se llama HINTS, ¿vale? HINTS viene de un acrónimo de hipergrafo y tal, pero ahora lo vemos. Entonces, resolución de problemas yo creo que sí que habéis visto, todo el mundo sabéis lo que es, ¿no? Y en concreto vamos a hablar de problemas verbales. Un problema verbal sería un enunciado matemático, escolar, de los típicos problemas, ¿no? Bueno, ahí está la definición, pero bueno, al final, mejor que la definición sería un ejemplo, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo. He comprado un libro que costaba 9 euros, he pagado con un billete de 20, ¿cuánto dinero me han devuelto? Esto es un problema verbal. Hay cantidades que son conocidas, como el precio de un libro, el precio del libro, y cantidades desconocidas, como el dinero que me devuelve. ¿Vale? Si os fijáis, cuando yo hablo, el dinero por sí mismo no es una cantidad, sino que va acompañado de una serie de palabras, ¿no? Es el dinero que me devuelve, ¿no? Entonces, fijaros cómo las cantidades que aparecen en el problema, pues yo las traduzco, y para resolver el problema, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo este problema? Pues lo que hago es evocar un esquema, ¿no? Mental de, bueno, ¿qué me sugiere hacer esto? ¿Qué tengo que hacer para resolver este problema? Pues bueno, lo que sea, no vamos a preguntar, ¿no? Si acaso. Pero bueno, yo creo que todo el mundo lo ve. Si os fijáis en el segundo problema, pues es otro problema, verbal también. Hay 2 carros con pelotas de tenis, 105, 267, y tengo que ponerlos en botes de 7. Yo creo que las propias palabras del problema ya os evocan lo que hay que hacer, ¿no? ¿Qué haríais? Fijaros que incluso podemos olvidarnos de las cantidades y podemos resolverlo realmente sin hacer las operaciones. ¿Pero qué haríais aquí? En el segundo problema. No tengáis miedo. No porque digan, no lo a decir, pero no tengáis miedo. ¿Qué haríais? Sumar, las pelotas de los 2 carros y luego separarlas en botes de 7. ¿De acuerdo? Entonces fijaros que esa traducción que estáis haciendo, la traducción que hacéis del enunciado verbal que hay aquí a operaciones, ahí lo que estáis haciendo es transitar entre un enunciado textual, es decir, ahí ponéis en juego vuestra comprensión lectora y pasáis a esquemas conceptuales de eso, bien de juntar cosas o de poner en grupos, que sería el esquema de división. ¿De acuerdo? Pues bueno, estos son 2 ejemplos de problemas verbales. Fijaros aquí un poquito, esto es pues, un pelín para que notéis algunos detallitos, que los problemas verbales, si os fijáis en esos 3 problemitas, si queréis los leo con vosotros, hay 4 chicos y 7 chicas en una mesa, ¿cuántas personas hay en total?
Problema A. El segundo. Juan se gastó 4 euros y ahora le quedan 7. ¿Cuánto dinero tenía al principio? Y el último es, Roberto ha jugado 2 partidas a canicas. En la primera pierde 4 canicas. Juega la segunda partida. Y después de jugarla, en el total de las 2 partidas, resulta que ha ganado 7 canicas. ¿Qué pasó en la segunda partida? Si os fijáis los 3 problemas, bueno, igual el último no lo veis, pero ¿no? ¿Sabía resolver el último? No, a través de ¿No veis? ¿Eh? a través de esquemas de transformación, sí. Opa. Y eso, lo que quiero que veáis es que todos los problemas se resuelven con una misma operación. A ver, ¿qué haces esto? Sí. ¿Cuál es la operación? Claro. Es 4 más 7. Todos los problemas son 4 más 7. El último es el más... Lo que quiero que veáis es que al final, porque uno podría pensar, bueno, pues los problemas los podría clasificar según la operación. Pues los problemas de multiplicar son más difíciles que los de suma, o los de resta más difíciles que los de suma. Esto yo creo que lo habréis estudiado, o lo estudiaréis. Pero fijaros que la operación por sí sola no clasifica la dificultad o la complejidad, en este caso, del problema. Los 3 problemas se resuelven con una suma. Y yo creo que está muy claro, porque yo creo que es fácil de que detectéis, que el último problema es el que resulta más complejo. ¿Por qué? Pues bueno, por varias cosas, pero la retórica del problema es complicada, la situación es complicada porque pasa una cosa, pero en medio no sé lo que pasa y tengo que volver atrás, o sea, en la línea temporal del problema se rompe. Y ahí eso hace que al final la complejidad intrínseca de ese problema sea más fuerte. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto lo que venía es un poco a justificar que el estudio de la resolución de problemas, especialmente en las primeras etapas escolares, cuando el alumno está empezando a leer, pues es muy importante para la didáctica de las matemáticas. Hay muchos focos abiertos, esto desde los años 80 se lleva estudiando mucho, y hay muchos focos abiertos donde podéis hacer pequeñas investigaciones y TFGs o si estáis de prácticas hacer algún experimento de prácticas y podéis evidenciar con pequeños experimentos cosas como estas, ¿de acuerdo? Es un poco la idea que quería que os llevaseis de esa complejidad intrínseca. Y luego que sepáis que es un foco de investigación muy potente en educación. Antes de empezar con el sistema HINTS, fijaros que, porque siempre, vosotros que sí que manejáis ya el álgebra o tenéis nociones de álgebra, fijaros que siempre los problemas podéis poner una X, ¿no? Que sería lo típico de ¿qué es el álgebra? ¿No? Pues cuando aparecen las X, ¿no? De alguna forma, siempre, si tenéis el conocimiento algebraico, si sabéis utilizar el álgebra, siempre podéis resolver un problema con álgebra. Este problema, hay 20 personas en un cine, si 5 son hombres, ¿cuántas mujeres hay? Es un problema que se resuelve con álgebra o con aritmética. Pues como queráis, realmente. ¿No? Yo puedo poner la X en las mujeres y poner que 5 más X son 20. Y también puedo hacer 20 menos 5 y también lo resuelvo. Entonces fijaros también que la aritmética o el álgebra no forman parte del problema. Es decir, son herramientas que el estudiante puede utilizar para resolver, pero digamos que el carácter algebraico o aritmético no forma parte del problema. Entonces, esto de cara a la investigación tiene que ver con lo que serían las lecturas analíticas. Es decir, cuando hay un problema, pues yo lo que hago es una traducción. ¿Vale? Traduzco el enunciado y lo transformo a unas relaciones entre cantidades. Aquí sí que no me voy a enrollar mucho porque si no se nos va el tiempo, pero lo que sí que me gustaría que entendierais, y yo creo que es sencillo, es que si tengo un problema como los que hemos visto ahora, es que, por ejemplo, en una granja entre gallinas y conejos hay 20 cabezas y 52 patas. ¿Cuántos conejos y cuántas gallinas hay en una granja? Si lo pensáis un poquito, veréis que hay una serie de variables que sí que conocéis, o de cantidades que son conocidas y cantidades desconocidas. Al final de todo esto hay un entramado de relaciones, pues el número de animales es el número de conejos más el número de gallinas. ¿Vale? Todas esas relaciones
Esto es lo que quiero que de alguna forma veáis que se puede, cualquier problema, bueno, casi cualquier problema, se puede transformar en una estructura como esta. Aquí tenéis relaciones aditivas en las que el número de conejos más el número de gallinas me da el número de aves, hay de animales, que son 20, si no me equivoco. Y aquí tenéis otra relación aditiva, que son las patas. Las patas totales, que son 52, son las patas de conejos más las de gallinas. Y luego tenéis otras relaciones que son multiplicativas, que las hemos puesto así en horizontal. Es decir, las patas de los conejos pues salen de multiplicar número de conejos por patas por conejo. ¿Vale? Bueno. Lo importante de esto es que veáis que ese grafo, de alguna forma, este grafo que nosotros lo llamamos hipergrafo porque tiene más aristas, pues nada. Este grafo contiene todas las relaciones y las cantidades de ese problema particular. Entonces, esto es muy importante de cara a la creación de un sistema que me monitorice la resolución. Y esto es lo que utilizamos en investigación. Es decir, nosotros tenemos un sistema que ahora, esto lo voy a pasar porque si no, no llegamos. Tenemos un sistema tutorial, inteligente, que lo que hace es utilizar el grafo, utilizar este grafo para saber en qué momentos de la resolución está el estudiante. Y de esa manera, fijaros que aparecen un montón de opciones que en una aula normal no tendríamos. El sistema puede atender en particular a cada estudiante porque sabe en qué punto de la resolución está. Puede dar, por ejemplo, pistas a cada estudiante concretas. Es decir, si sabemos que el estudiante está por aquí resolviendo, pues le puede decir, oye, utiliza estas dos cantidades y a ver si obtienes la que está relacionada con ellas. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera quiero que con esto entreveáis un poquito el potencial del grafo que está trabajando por debajo del problema, ¿vale? Bueno, aquí están un poquito las ventajas de HIMSS. Os enseño un poquito la pinta del sistema tutorial. Este sistema tutorial tiene una versión en botonera. La versión botonera es muy parecida a la que habéis visto antes, en la que aparece el problema y una serie de botones. ¿El alumno qué hace? Pues el alumno aprieta botones y el sistema valida o no valida lo que está haciendo el estudiante. ¿De acuerdo? En la versión más moderna, ¿cómo se ha implementado esto? Pues bueno, hoy en día sabéis que está todo el tema de la inteligencia artificial y lo que se ha hecho es un sistema en el que hay un agente conversacional que lo que hace es traducir la parte del grafo, es decir, los caminos que están en el grafo, los traduce a un lenguaje, pues digamos, que el alumno puede entender, un lenguaje natural, ¿no? Pues, por ejemplo, el alumno le dice, quiero llamar X al coste de todas las cajas de papel. Y el sistema tutorial le dice, muy bien, añado la variable X como precio de todas las cajas. Entonces, el que va guiando la resolución es el tutor. Y aquí pues, se van planteando las ecuaciones que van poniendo y se va creando un registro. Fijaros que el potencial de esto es muy grande. Es decir, tenemos de cada alumno, tenemos los tiempos que está tardando, las operaciones que hace, los errores que comete, las ayudas que pide. O sea, lo tenemos todo. ¿De acuerdo? Entonces, con esto se puede hacer muchas cosas. Incluso tenemos los diálogos que escribe. Las últimas, esto no lo voy a contar porque si no nos da tiempo, pero las últimas investigaciones que hemos hecho, lo que se hace es, por ejemplo, trabajar en parejas. Hacemos que los alumnos se conecten en parejas o en tríos, sin verse, evidentemente, y trabajan con el tutor a partir del chat. De manera que podemos también incluso tener mediciones de las interacciones de los alumnos. O sea, se puede analizar sus discursos, etc. Vale, bueno, aquí tengo algunos ejemplos que voy a pasar. Si no nos va. Bueno, aquí tendréis el ejemplo en colaborativo, ¿vale? Todos los diseños, fijaros, os voy a contar un par de ejemplos, pero todos los diseños normalmente se hacen con condiciones experimentales y control. Esto yo creo que lo conocéis un poquito, o no, igual no, pero bueno. Básicamente, si quiero medir el efecto de una variable, lo que hago es que, por ejemplo, en un aula es muy fácil porque en el grupo, en la clase de segundo A, pues tengo mis alumnos trabajando de forma tradicional y en la clase B, segundo B, pues tengo a mis alumnos pues, trabajando con la variable que yo quiero, con la configuración con la variable que yo quiero medir. Por ejemplo, si quiero medir el efecto de ir vestido de amarillo a clase, pues a la clase B le voy vestido de amarillo y explico
Y en la clase A, pues voy vestido normal. ¿Qué hago antes y después? Antes de hacer mi experimento, hago un pretest antes y un post-test después. De manera que lo que yo luego hago es comparar el pre con el post. Y si veo que el grupo experimental ha mejorado más que el grupo control, pues bueno, de alguna manera podría decir que el efecto de esa mejora pues, es lo que ha habido de diferente en los dos grupos. ¿Qué ha habido de diferente? Pues que yo iba vestido amarillo. Pues bueno, podría asignar esa mejoría a la vestimenta, por ejemplo. ¿Vale? ¿Ejemplos de investigaciones con esto? Con las condiciones experimental y control. Pues mirad. Resolución con palabras con respecto a resolución con cantidades. En la parte de la izquierda, a ver si se ve así más grande, pero en este problema los alumnos hacían uso del sistema tutorial con botonera. Es decir, las cantidades aparecen explícitamente aquí en los botones. Aparece el 12, el 36, el más, el menos. ¿Vale? En la clase experimental, lo que tenía era que los alumnos resolvían el problema con palabras, es decir, con la cantidad que significa, con el significado de esa cantidad. Número de rotuladores que tiene Pepe. Diferencia de rotuladores entre Pepe y Lola. Número de rotuladores por caja. ¿Cuál de las dos creéis? ¿Qué creéis que se intenta medir en este experimento? En las cajas tiene bola de rotuladores. Sí, pero en cuanto a la condición experimental y control. Bueno, ¿tú dirías que eso es algebraico? Por el número de rotuladores que tiene Pepe puede ser lo mismo que X. Y diferenciar rotuladores de Pepe. Sí, pero ¿tú aquí qué harías? O sea, aquí realmente tú qué acabas haciendo. Número de rotuladores o... El número de rotuladores es por la de Pepe, la X, la de la caja de ahí, y la diferencia entre rotuladores por esta comparación. Bueno, podrías, pero imagínate si esto lo haces con alumnos de cuarto, quinto de primaria. Eso depende del nivel, ¿no? Pero aquí realmente lo que se está potenciando es que de alguna forma tú entiendas cuál te parece más fácil para arrancar. O sea, tú aquí harías algo. O sea, ahí tienes que interpretar los números para que hacen referencia. Exacto, este es un poco el tema. Que aquí no solo te basta con ver lo que es, sino que tienes que identificar quiénes son los rotuladores que quiero por caja. Entonces, de alguna manera, hay que hacer una transcripción ahí entre el enunciado. Es decir, en este estás exigiendo más comprensión lectora del estudiante. Entonces, de alguna forma, lo que se quiere un poco ver en este experimento es si la comprensión lectora, por ejemplo, mejora o empeora o qué pasa. ¿Vale? Pero esas serían un poco las condiciones. Otros ejemplos, pues, un grupo experimental podría tener ayudas y otro no. ¿Vale? Aquí hay muchos ejemplos más, ¿no? O grupos con flexibilidad. A alumnos les permites resolver de la misma manera varios problemas o les vetas. Porque la máquina se acuerda de lo que has hecho. Entonces tú le puedes plantear en la siguiente sesión el mismo problema y obligarle a que haga las operaciones de otra manera para obtener la misma solución. ¿Vale? Bueno, esto no me voy a enrollar más con esto. Y si os parece, pasamos, porque nos quedan 10 minutitos, no me quiero extender un poco demasiado. En 10 minutos acabo esta parte. Me voy a pasar a la parte de pensamiento computacional y su relación con resolución de problemas. ¿Vale? Entonces, por una parte habéis visto HIMSS, ¿vale? El sistema tutorial. Y en la segunda parte, pues os voy a contar un poquito de lo que hacemos con pensamiento computacional y cómo lo ligamos nosotros a la resolución de problemas. Pensamiento computacional, ¿conocéis el término? ¿Lo que es? Negativo. Seguramente alguien lo habrá visto, ¿no? En el grado yo creo que en algún momento alguna cosita quizá lo escuchéis, pero bueno. Se habla de pensamiento como que está muy de moda este término. ¿Alguien sabe por qué está muy de moda? ¿Lo habéis visto? Se ha puesto muy de moda porque en los últimos años ha aparecido como un elemento del currículum. Aparece como una habilidad extra, ¿no? Pues bueno, dentro del currículum tanto de infantil, primaria como secundaria y bachillerato aparece como una de las destrezas. Básicamente, pensamiento computacional es como una especie de estrategia que tiene que desenvolver el usuario para resolver un problema utilizando abstracción, pensamiento lógico o diseño de algoritmos. A ver, aquel, está ya, la máquina. ¿Ya? ¿Ya? No está hablando. Bueno. Si no le interesa puede salir, ¿eh? Sí. Sí. ¿Vale?
Entonces, pensamiento computacional sería como una medida, una manera de resolver problemas. Entonces, ¿esto con qué lo ligamos? Bueno, desde la didáctica de la matemática, este tipo de aproximación en el que tenemos que utilizar herramientas computacionales o máquinas que ahora veremos para resolver problemas, lo ligamos típicamente con los pasos de resolución de Polian. Que esto igual en clase lo habéis visto o no, o lo veréis quizá, bueno, no lo sé. Pero cuando se trata de resolver problemas, lo habréis hecho en el cole, seguro, cuando hacéis un problema y hacéis como, pues, me apunto los datos por un lado, hago las operaciones por otro. Pues esto realmente es, los pasos serían, analizo el problema, pienso en un plan que tengo que hacer para resolverlo, ejecuto el plan y luego miro si lo que he hecho resuelve el problema o no lo resuelve. ¿Vale? Y si hace falta, pues ese plan lo modifico. ¿De acuerdo? Entonces, de la didáctica de la matemática está muy clara la relación que hay entre el pensamiento computacional, esa forma de resolver computacionalmente, que ahora veremos algún ejemplo y os ubicaréis, con la parte que tiene que ver con resolución de problemas y en especial con la toma de decisiones. Esto lo explico ahora muy rápido. Vivot, que no sé si lo conocéis, por ahí me decíais a alguien que sí, pero bueno, el robot Vivot básicamente es una abeja, un robot de suelo, que lo que hace es que tiene una serie de botones, una botonera, en la que tenemos estas direcciones, ¿no? Adelante, atrás, giro izquierda, giro derecha. Entonces, básicamente un problema con Vivot sería este que tenéis aquí. Quiero que el robot se mueva por esta línea para que llegue hasta la X. ¿El plan que hay que organizar aquí? Pues si os fijáis aquí lo que hay que hacer es pensar en un plan para que el robot haga justamente lo que yo quiero. ¿Y cómo yo resuelvo ese plan? Dando el lenguaje de la máquina. La máquina que habla con esta serie de bloques, ¿no? Pues bueno, esto igual os suena. Entonces al final el plan son dos avances, un giro a la izquierda y un avance más. ¿De acuerdo? Esto igual os suena si habéis trabajado con Scratch o en algún momento yo creo que habéis o trabajaréis. Pero esto básicamente son bloques como los que se trabajan con Scratch. ¿Vale? Un bloque pues sería una instrucción ya preprogramada. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis algún ejemplo. ¿Qué podemos hacer con esto? Con el Vivot. Pues con el Vivot nosotros lo que hemos hecho son estudios, bueno, en principio hicimos estudios de caso, pero muchas de las cosas que hemos hecho tienen que ver con el estudio de lo que hacen los alumnos cuando preparan el plan y sobre todo, más que cómo lo preparan, cómo luego lo modifican cuando fallan. Aquí un elemento que sí que os recomiendo si vais a hacer alguna cosa con Vivot es que, como os fijáis aquí, nosotros trabajamos siempre con una elaboración previa del plan. Es decir, siempre tenemos una especie de caja en la que el alumno se prepara los movimientos que va a hacer antes de empezar a preparar algo. ¿Vale? Entonces, cualquier investigación que hagáis con Vivot, yo os recomiendo que hagáis algo así. ¿Por qué? Pues porque, bueno, aquí, si os fijáis aquí, ay, no me ha salido, pero en un estudio que hicimos, no me ha salido esto, pero bueno, en un estudio que hicimos así muy exploratorio, vimos que los alumnos con las tarjetitas eran capaces de resolver el doble de tareas que sin las tarjetas. Es decir, al final lo que se trata, y esto es de los años 80, se trata de tener herramientas con las que el alumno pueda pensar. Y esas herramientas pues, son justamente esas tarjetitas. ¿De acuerdo? Bueno, aquí lo que me interesa, ya con esto termino, y con el vídeo que acabo, lo que me interesa que veáis es que el trabajo con Vivot, pues bueno, si simplemente hacemos caminos y tal, pues no tiene mucho interés, aparte de que ellos puedan elaborar programas. El elemento interesante está cuando hacemos cosas como estas, de toma de decisiones. A ver quién ve algo aquí en este tipo de tarea. En la tarea se trata de que el alumno consiga llevar el robot hasta una de las flores. ¿Pensáis que la complejidad de los dos caminos es igual? ¿Qué camino es menos complejo? ¿O cuál es más complejo? ¿El que está cerca o el que está lejos? Este es más complejo, ¿o qué? Este es más complejo, ¿por qué? Porque tiene giros, ¿de acuerdo? Entonces, esto a vosotros no resulta demasiado, vamos, no es complicado porque podéis prever que este os va a costar un poquito más. Realmente no os va a costar más porque a lo mejor falláis la primera vez, pero la segunda ya pues veis cómo va y lo hacéis funcionar. Pero esto que os parece
tan evidente, en alumnos de 5 y 6 años se produce aquí un momento muy interesante, porque los alumnos de 5 años no son capaces de prever que ir a este camino les va a costar mucho más que ir al camino recto. Es más, anteriormente los alumnos han hecho caminos rectos y los han hecho bien, pero cuando llegan a esta tarea, es verdad que está diseñado con un poco de... La floresta está un poquito más cerca para que topológicamente esté más cerca, pero no son capaces de ver que a esto les va a costar más. Esto lo hemos podido ver con una herramienta tecnológica, es decir, hemos trabajado primero con Vivo, pero al final hemos acabado haciendo una herramienta que pueda recoger datos para hacer un análisis más masivo, ¿vale? Pero bueno, en los detalles, explicáis un poco los detalles, que pues, simplemente es la forma de recoger datos, pero lo interesante de esto es lo que tenéis aquí. Si os fijáis, esta es la tabla para infantil y esta para primero de primaria. Y en verde, o en azulito, tenéis los intentos que hacen los alumnos por el trayecto complicado, por el que tienen los giros. Si os fijáis en infantil hay muchos más intentos que en primaria. En primaria realmente intentan, pero cuando se dan cuenta de que fallan, pues cambian el camino fácil y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de estudios tienen que ver con la metacognición, es decir, con lo que los alumnos son capaces de pensar sobre lo que están haciendo. Y aquí ocurre una cosa interesante. Con esto yo creo que igual acabo ya, porque si no. En infantil, si os fijáis, ya tenemos caminos, en la línea continua tenéis caminos de una sola flor, es decir, un camino recto, un solo camino, un trayecto. Y en la línea punteada tenéis caminos que tienen dos secciones. Pueden elegir ir a una más compleja o a una más sencilla. En infantil, si os fijáis, lo que pasa es que hay más éxito y más tasas de éxito en las tareas que tienen solo un camino. Pero si vamos a primaria, si os fijáis hay una inversión. Es decir, los alumnos aciertan más en las tareas que tienen dos caminos. ¿Y esto por qué pasa? Pues porque si os fijáis en estas tareas, si yo sé resolver, si estoy en un nivel que soy capaz de ver cuál me va a costar más o cuál menos, eso realmente se convierte en una herramienta para mí. Porque estas tareas, si yo soy capaz de hacer metacognición, es decir, de pensar lo que va a pasar, digamos, de anticipar lo que va a pasar, pues si yo sé que esta me va a costar más, este camino me va a costar más, ¿qué hago? Pues me voy a aquel. O si veo que este que está cerca me va a costar más porque tiene dos giros, pues me voy a aquel. Es decir, ¿qué nos está diciendo esta gráfica? Me he pasado. ¿Qué nos está diciendo esta gráfica? Que para los alumnos de primaria, el tener dos guías de resolución es realmente una ayuda. Y eso pasa porque ellos son capaces de pensar en lo que va a pasar y pensar un poco los problemas que van a tener resolviendo. ¿Vale? Entonces es un poco la idea. Y un poco aquí lo que vengo a poner de manifiesto también es que a veces no se hacen estudios en 5, 6 años, 7 años, porque bueno, es que los alumnos son muy pequeñitos y no hablan, no me dicen cosas. Y es verdad. Pero para que veáis también que con este tipo de tareas pues podéis rascar un poquito de información y obtener también elementos también que tengan que ver con la resolución de problemas, ¿vale? Bueno, aquí tengo más cosas sobre los errores y tal, que en verdad no vamos a comentar porque si no nos vamos a de tiempo. Y aquí incluso programas que hacen los alumnos, es decir, alumnos de 5 años los hacen hasta programas, digamos, en lenguaje computacional o precomputacional, ¿vale? Esto igual es un poco arriesgado, así decirlo, pero bueno. Y lo último que quiero que veáis, y yo creo que es evidente, es que claro, cuando trabajo con Vivo, ya habéis visto que el robot va a cambiar de dirección, de orientación, y el avance, cuando el robot avanza hacia allí, es mi izquierda y para el robot es su avance. Entonces todo esto tiene que ver con lo que se llama rotación mental. La rotación mental es la habilidad que todos tenemos de hacer girar cosas en la cabeza mentalmente. Por ejemplo, si os digo, esa casa que tiene un punto rojo, ¿con qué casa del plano corresponde? Esto como todo habrá gente que lo ve enseguida y gente que no lo ve enseguida, pero esa casa que tiene el punto rojo corresponde con la casa número 9. Esto es normal porque hay gente que es más visualizadora que otra y que mentalmente tiene más capacidad, lo típico de yo no tengo orientación hacia. Pues bueno, esto que sepáis que es una habilidad que se puede entrenar. Se puede entrenar con test de estos que igual habéis hecho en algún momento, ¿vale? Lo que sí que se demuestra es que trabajando con el robot con la robótica educativa y con Vivo,
vamos, ¿eh? Básicamente, bueno, lo que me interesa que recalcar un poquito, la idea que me gustaría que os llevarais, es que, bueno, que se puede hacer investigación aplicada y básica también sobre resolución de problemas matemáticos en primeras edades escolares. También que veáis que se puede trabajar y se puede investigar en habilidades de planificación, metacognición y monitorización, con estudiantes que en principio pues, son difíciles de sacar información. Y en cuanto al sistema tutorial, que hemos visto al principio, pues bueno, aquí sí que me gustaría resaltar que esto es una herramienta que nos permite, de hecho, en la época del COVID la utilizamos en varios coles así en tipo piloto y permitió una situación de enseñanza uno a uno, es decir, el tutor se hacía cargo de un estudiante en cada momento y que permite realmente planificar experimentos que en un aula real pues sería complicado. Por ejemplo, ese que hemos visto de las palabras o las cantidades, esto en un aula real es complicado meterlo, a ver cómo lo metemos allí, ¿no? Pues con folios y tal. En papel y lápiz serían situaciones muy extrañas. O las de las ayudas, son situaciones difíciles de llevar a cabo en el aula. Y ojo porque, bueno, no lo hemos comentado, pero hay situaciones también que van a parecer que no son tan beneficiosas. Por ejemplo, yo creo que todo el mundo tiene claro, o yo tengo clarísimo, que si os hubiera dejado jugar con el sistema tutorial, pues mucho lo que hubierais hecho es jugar. Cuando no sabemos la respuesta, ¿qué hacemos? Pues probamos. Voy a probar a dividir, ahora sumar, ahora tal. Eso lo llamamos en investigación gaming the system, es decir, empezáis a probar y claro, el problema es que a veces te da soluciones válidas porque aciertas. Entonces, digamos que sí que es verdad que tiene inconvenientes, pero que de alguna forma los beneficios superan un poquito esa parte. Y bueno, por mi parte ya estaría.